Hola, ¿qué tal? Acá estamos en el programa Para Compartir de Sil Romero y Pato Brusa, que se emite desde La Plata, Argentina, para el mundo. Yo soy El Villorio y estoy acá para compartir con ustedes un sueño, el sueño de las personalidades que nos visitan, que les van a resultar inspiradores para cumplir sus propios sueños. Recibimos hoy a una destacada investigadora argentina cuya actuación ha tenido proyección internacional, María Isolina Dabove, doctora en Derecho, especializada en Filosofía del Derecho, docente en las principales universidades argentinas, doctora en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid y con 2 posgrados en la Universidad de Valladolid, también de España. Investigadora principal del CONICET, especialista en Derecho de la Vejez, merecedora de múltiples premios y distinciones, autora de un montón de libros y artículos de su especialidad. Bueno, es imposible poder enunciar siquiera todo lo que ha hecho la doctora Dabove. Bienvenida, Isolina. Es un gran honor compartir este espacio contigo. ¿Viste? De Mu- pronto hablo así como en el castellano, bueno, porque pero por ahí me sale mal. Muchísimas gracias a vos, querida Elvira. Me encanta tu programa y además tu forma de presentar. Muy linda. Da ganas de charlar con vos horas y horas. Ay, gracias, Vitorina. Pues dime, yo empiezo casi siempre con la misma pregunta, ¿no? A pesar de que los temas son totalmente diversos. ¿Cómo nació en ti la vocación por el derecho y cómo, digamos, se produjo esa orientación que practicas con tanta pasión hacia la filosofía y los derechos de la vejez? Pues siendo una piba como sos joven, que te dediques a esto, me llama la atención. Bueno, mira, hubo, me parece, dos factores que influyeron en esta elección, en estudiar derecho. Un factor tiene que ver con, bueno, esta sensibilidad social. Vengo de una familia y de una educación primaria y secundaria, una formación educativa básica marcada por los valores franciscanos. Aunque yo no soy ahora practicante, me alejé bastante, ¿no es cierto?, de la religión católica, pero Sí. sí me marcó mucho la mirada franciscana del mundo, que nos lleva a preguntarnos por los que están en un lugar más frágil, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer si, incluso estando en algún lugar frágil, nosotros, cómo podemos dar una mano e integrar a esa persona que uno la percibe marginal, ¿no es cierto? En un lugar marginal. Un poco creo que me marcó esa mirada de la vida más allá de la religión, y por otro lado también quiero recordar a una querida profesora que tuve en la escuela secundaria, una gran mujer que era abogada, lamentablemente falleció hace poco, que se Ah, llamaba Santa Fe. Mari, sí, sí, exacto, de Sí, San Lorenzo, la provincia de Santa Fe. Yo sí, nací allí y bueno, mi familia es de ahí y estudié en la escuela primaria y secundaria en un colegio franciscano, Santa Rosa de Viterbo, y en claro. tercer año de la secundaria tuve a esta profesora, Mari Guerrero, quien tenía una profunda vocación por el derecho y por la docencia, y entonces encontré en ella una referente y ella fue quien me llevó por primera vez al colegio de abogados a una charla que la daba el doctor Fait, ni más ni menos. Qué bueno, Fíjate. Y bueno, y ahí fue marcando mi rumbo. claro. Yo te digo, porque el tratamiento sistemático de este segmento de los derechos humanos, es decir, de la vejez, del centrado en la vejez, es relativamente nuevo en realidad, ¿no es cierto? Digamos que, bueno,
empezó a plantearse así en forma más o menos orgánica en las últimas décadas del siglo XX, ¿no? ¿A qué atribuyes ese tardío interés? Porque hoy se habla, hoy justamente me llegó de la Universidad Notarial, de la nueva longevidad, ¿no es cierto? Ahora está como en el tapete el tema. Sí. Así es, Elvira. Mira, un factor objetivo muy importante son los cambios poblacionales. Hoy justamente las personas somos más longevas, vivimos más años. Eso significa, en términos demográficos, que cada vez hay más personas de 60 y más años. Exacto. Y a su vez, esas que llegan a la vejez, a los 60, demoran mucho, tienen un largo recorrido en esta etapa que puede abarcar unos 25, 30 años. Es muchísimo si uno lo compara con las otras etapas. Entonces, esto hace que este grupo plantee demandas de necesidades, de desarrollo económico, político, artístico, profesional, en todos los campos, incluso en el orden afectivo, muy diferentes a los que las personas tenemos en otras etapas de la vida. Y estas necesidades no siempre están siendo bien satisfechas. Y por eso es que surgen los conflictos, surgen los planteos, y ahí el derecho, como vos bien sabés, Elvira, por tu larguísima y brillante trayectoria, tiene mucho para aportar a Bueno, fin de pacificar y dar respuesta. exacto. Claro, vos me decís, pero si los promedios de vida han ido variando como el tiempo, como decís vos, pero no siempre la vejez fue un sinónimo de decrepitud, como en un momento dado, o disminución del raciocinio, porque la historia está llena realmente de ejemplos de gerontes brillantes, no de ahora, sino de antes de Cristo, ¿no es cierto? Basta solo con mencionar a Sófocles, Platón, Pitágoras, Heidegger, Kant, Croce, Russell, todos gente, bueno, Russell, 98 años, imagínate, y protagonizaba sentada, no, era una cosa fantástica. Sí, Es decir, y tantos otros que conservaron, digamos, intactos todas sus facultades mentales y eran brillantes, aún considerando con los parámetros de hoy, ¿no es cierto? Hasta hoy se los tendría que considerar gerontes, ¿no? Y sin embargo, y según tu opinión, ¿cómo fue transformándose ese proceso, no? bueno, estos ejemplos son realmente emblemáticos, son muy importantes, esto que vos mencionás. Pero voy a destacar dos detalles. Primero, estas personas eran excepciones, no vivían, tenían una calidad de vida diferente al común de la gente de su época. No era habitual llegar a los 60, 70 u 80 como No, supuestamente no era no era común habitual. para nada, ¿no? No, claro, y entonces eran realmente excepciones. Y el otro dato, no menor, es que fíjate que son todos varones. Si nos preguntamos por mujeres famosas que hayan llegado a la vejez, también son muy pocas y son del último tramo. Por ejemplo, Simone de Beauvoir, ¿no es cierto? Pero en cualquier caso, digamos, lo que ha ocurrido es que demográficamente solo un 1 o barra 2% llegaba a esa edad. Y Porcentaje dentro, muy desparecido. claro, claro, tal cual. Claro. Entonces, bueno, las condiciones de vida cambiaron, la educación básica, la difusión de la lectura y escritura, la alfabetización permitió acceder a mejor información, tomar mejores decisiones. Eso empujó el desarrollo científico, tecnológico, las industrias, las fábricas, etcétera, y eso generó una mejora en la calidad de vida. En el siglo XX, un poco antes, nace la seguridad social, las jubilaciones y pensiones. Eso también incidió en ampliar la longevidad, para usar este término, y luego de la guerra mundial, ahí del final, ¿no es cierto?, del año 45, ahí claramente ya
las sociedades estaban de todo el planeta, incluso de los países africanos, que podríamos decir los menos desarrollados, o nosotros, inclusive, vemos que se registró una mejora profunda en las condiciones de vida, se hicieron masivas estas condiciones mejores y entonces eso hizo que ese 1 o 2% de personas que llegaban a los 60 y más se ampliara al 12% y ahora esté entre el 18 y el 30%. Fíjate cuán rápido cambió todo y mejoramos. Sí, en las últimas décadas, digamos, ¿no? Vos lo has citado en muchas oportunidades, y te digo de vos, te digo de tú, no importa. Sí, de vos, claro. Perdonarás mi desprolijidad. A Bobbio, al famoso y realmente un gran pensador Norberto Bobbio, que destaca el que en las civilizaciones tradicionales el viejo era considerado como el sabio, la persona que tenía la última palabra, que, bueno, y lo describe perfectamente en su libro de Senectud. Y también lo hizo Goethe, también lo hicieron otros escritores después. Pero ¿qué pasó después? Para decirlo así como lo diría Derrida, que vino una jovialidad posmoderna y bueno, y ahí hubo un desacomodamiento de eso, ¿no es cierto? Hubo una discriminación de los viejos. Precisamente vos sos autora de una obra importantísima que se llama Historia de los Derechos de las Personas Mayores. ¿Qué nos podés decir? ¿Cómo vino eso de que primero era y después vino la discriminación? Y ahora parece que estamos de vuelta un poquito. A ver, contame. Es cierto. Bueno, para comenzar, lo que dice Bobbio hay que matizarlo un poco, porque si bien es cierto que hay algunos periodos de la historia en donde predominaba el poder de las personas mayores, no siempre fue así. Y a veces también ha ocurrido que en un mismo lugar haya ciudades con sistemas opuestos. Por ejemplo, en la Edad Antigua, una cosa era el respeto de los mayores que tenían los espartanos en Grecia de los atenienses. Fíjate que Platón lo dice en uno de sus diálogos que había que respetar a los mayores como lo hacían los espartanos, no seguir el trato que le daban los atenienses, porque Esparta era una sociedad conservadora que ponía en cabeza de las personas mayores los cargos más importantes, los cargos políticos, incluso la función judicial. En cambio, los atenienses no, era una sociedad juvenil, basada más en la valoración de la fuerza física, del ímpetu juvenil, y entonces arrinconaba a los viejos, por eso los trataban mal. En Roma también pasó esta dicotomía, hubo periodos, por ejemplo, en la República Romana, ahí nace el Senado, y la palabra Senado viene de senior, senator, senior, que eran los más viejos. Y entonces, claro, teníamos el caso de los estoicos, ¿no? Que sí decían que debían, Séneca, por ejemplo, o el propio Cicerón, que eran senadores y eran viejos ya, tendrían 50 y ya eran considerados mayores. Sí, eran considerados. Claro, pero bueno, ahí hubo más bien un péndulo, un movimiento pendular, momentos en los que los viejos tenían poder y momentos en donde los jóvenes tenían poder o bien competían por ese poder, los desplazaban, quedaban entronizados hasta que vuelta otra vez la lucha entre generaciones. Entonces, bueno, y así podemos dar otros ejemplos, pero en la actualidad es cierto lo que vos decís, Elvi, porque parecería que vivimos en una cultura juvenil en donde los que están habilitados a ser, por ejemplo, influencers, ¿no? En las redes, tener peso social a través de lo que piensan o incluso en la política, es la gente joven. Pero sabemos en la actualidad que esa competencia
está basada, por un lado, en una necesidad de supervivencia leída en esquemas naturales. O sea, es cierto que la vida, el ciclo de la naturaleza, hace que nazcamos, nos desarrollamos, nos multiplicamos, tenemos cierta estabilidad y luego viene el declive y la decadencia. Entonces, la lucha entre las generaciones hace que la puja por los jóvenes, ¿no?, va generando un arrinconamiento en los mayores porque se trata del ciclo de la vida. Tienen que quedar siempre los, digamos así, ¿no?, en clave biológica, diríamos, los más jóvenes para poder sostener la vida entendida en sentido macro, en sentido global y a través de como especie. Ahora, los seres humanos no somos pura animalidad, no somos solo biología, sino que también somos cultura. Y entonces es ahí donde aparecen hoy, en este tiempo, tensiones importantes, porque los jóvenes no cuentan con la experiencia, esa mirada de la vida, ese desarrollo profesional, esa riqueza afectiva que nos dan los años. Y los viejos, claro, las personas mayores, yo ya estoy cerca, necesitamos de la frescura de la gente joven, esa mirada desprejuiciada. Claro, entonces lo que tenemos que encontrar es caminos de diálogo entre las generaciones. Realmente, eso es ideal. Me imagino cómo serás vos como profesora, como docente. Me doy No cuenta sé. cómo te marcó vos tu profesora y cómo Sí. marcarás vos a tus alumnos. Me doy cuenta, porque realmente tenés grandes aptitudes. Y Solina, yo como buena geronte, creo que toda actitud tutorial que pretenda ejercerse sobre los mayores, en usar sus facultades mentales, obviamente, es errónea, puesto que no somos niños. ¿Viste? A uno le da un poco de rabia. Nosotros no somos niños que necesitamos amparo, papá, sino que queremos tener nuestro poder de decisión que sea respetado, no solamente en lo personal, sino también en lo que concierne a nuestros intereses económicos y de otro tipo también. Vos has escrito un ensayo muy interesante que se llama, porque esto está conectado con la autonomía de la voluntad, precisamente, ¿no? Que en derecho es un temazo para todo. Pero bueno, en este caso particular también lo es. Y vos escribiste ese ensayo sobre la autonomía de voluntad en las personas mayores en situación de dependencia. ¿Qué nos podés decir al respecto? A ver, porque la autonomía de la voluntad uno piensa y dice, ¿es omnímoda o es limitada? A ver, decinos. No, gracias, Elvira. Este es un tema súper clave que está vinculado con los prejuicios, con estos que hablábamos hace un ratito. Sí. Así que te agradezco tanto que lo pongas acá en evidencia en este programa tan lindo. Mira, comparto 100% lo que vos señalás. Más aún, tu palabra es súper valiosa porque la decís en primera persona. Vos sos protagonista de esta etapa de la vida, pero además estás activa, tomás decisiones, etcétera, lo cual no quiere decir que en algún aspecto no necesitemos cierta asistencia. Ya. Claro, claro. Por ejemplo, más de una vez, sí, todos, a ver, los seres humanos en general somos seres carentes de muchas funciones y cosas. No nacemos absolutamente programados para no necesitar nada y ser realmente autosuficientes. Esto es una mentira. Lo que nos sucede por la misma condición humana es que siempre adolecemos, carecemos de alguna cosa. Ahora, en la juventud, ponele, o en la adultez, es más fácil compensar, ¿no?, o disimular esas faltas, claro, pero las tenemos. Ahora, en la vejez, si vivimos una vejez en el medio de un mar de prejuicios, de mitos, de razonamientos falaces, etcétera, lo más probable es que no podamos, digamos, acomodarnos
utilizar los recursos internos para que la gente nos vea bien, fuertes. Y eso a su vez genera en nuestro interior dudas, porque nos empezamos a preguntar, bueno, pero esta actitud de los demás, cuando ahora pasan por la calle, como le pasó a Simone de Beauvoir, vos sabés que, mira, me hiciste acordar, Simone de Beauvoir en su libro, La vejez, Sí. dice que ella lo escribió a este libro por el impacto que le dio, la impresión que le dio el primer día que se subió a un colectivo, a un autobús, ahí en París, un colectivo transporte público, y un joven le cedió el asiento. Claro, No y me entonces, mencionarla bien, me lo impactó. claro, la choqueó. Y entonces dijo, pero ¿cómo? ¿Qué quiere decir? Que ya este otro XX Se me está ve como riendo. vieja, claro, y me ve débil. ¿Qué pasa que me ceden el asiento? Yo no se lo pedí. ¿Qué imagen estoy dando? ¿Qué imagen tiene la vejez? Bueno, La y eso mirada la... del otro que tanto trató Sartre. Claro, tal cual. La Así mirada que, del otro, ¿cómo te ¿cómo impacta te y te marca? define de Entonces, alguna forma? exactamente. Entonces, la autonomía de la voluntad es un tema hermoso para cruzar con la vejez. Primero porque la vejez nos muestra que la autonomía de la voluntad es un concepto, un dispositivo ficticio que fuerza una realidad. La realidad humana no es plenamente autónoma o empoderada, sino que tiene matices. Y por otro lado, también es un buen espejo la vejez para mostrar cómo, a pesar de que quizás tengamos ciertas fragilidades o incluso quizás una situación de dependencia, como puede ser la de una persona que no puede bañarse sola, no puede ir a hacer las compras sola, tiene dificultades en ese sentido y necesita asistencia. Aún así, la última palabra siempre la tiene que tener esa persona mayor, porque esa facultad, esa fuerza es de esa persona. Si no, ocurriría lo que vos dijiste, Elvira. Los infantilizamos cuando Exacto, sabemos que no son niños ni niñas. exacto. Entonces, pedir ayuda no nos hace Es infantil. contraproducente, totalmente, claro. Claro, claro. El Así que método. bueno, es un gran tema ese. Y Solena, yo pienso que, bueno, y muchos pensarán como yo, que la vida, para que valga la pena ser transitada, tiene que tener calidad, un poco con lo que estabas hablando vos recién, ¿no? Yo no sé si vos compartís el concepto sustentado por la Organización Mundial de la Salud allá por el 46 de envejecimiento activo, ¿m? A través de esas tres coordenadas que eran salud, participación y seguridad. ¿Cuál es el concepto que vos asignás al término calidad de vida? ¿Qué es para vos la calidad de vida? Uy, qué buena pregunta, Elvira, qué buena pregunta. Mira, para mí, una persona puede tener una vida de calidad cuando puede seguir sosteniendo su vida conforme a sus deseos y proyectos. Por supuesto, siempre que no perjudiquen la vida y los proyectos de los demás. Y además creo también que una vida de calidad es aquella que nos da placer, que nos da alegría, como diría Spinoza, ¿no? Que nos promueve el espíritu positivo, la cordialidad, la amabilidad, la ternura. No obstante, también la calidad de vida significa tener recursos para poner límites y poder decir no en aquellos casos en los que creemos no hay justicia o no se corresponden con nuestro modo de entender la vida si está referido a nosotros mismos, ¿no es cierto? La calidad de vida no pasa solo por contar con dinero o desarrollo económico o recursos económicos, ¿no es cierto? Por supuesto que ayudan, Es ¿sí? importante, Claro, por pero supuesto, no es lo pero único, no es lo pero único, no tan no es bueno.
no es lo único. Mirá, doy otros casos de gente muy famosa. La Sí, duquesa de Alba, ¿se acuerdan de la sí. duquesa de Alba? No, Bueno, una diosa total, hizo lo que quiso, tuvo libertades de las que quisiera, pero cuando ya era vieja y tuvo todos los amores que quiso, pero ya en su, sí, pero ya en su vejez, los herederos, sus hijos, no sí, le permitieron llevar adelante libremente un amor que tenía, bueno, con un compañero último que tuvo en su vida. Ella se enamoró de un señor, 20 años más o menos más joven que ella, y entonces empezaron un vínculo, hasta ahí no pasaba nada, hasta que les dijo a sus hijos, me voy a casar con este señor. Ah, no saben el lío que se armó. Hasta que esta mujer, acosada, ¿no?, por los herederos, lo que hizo fue capitular, negoció, ¿y cómo lo resolvió? Celebrando un contrato prenupcial entre ella y el futuro marido que dejara tranquilo a los herederos. Tuvo que hacer eso. La duquesa de Alba, no estamos hablando de, sí, 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 no sí, sé, sí, sí, sí. cualquier persona por allí, alguien poderosa que toda su vida además Claro. lo fue. Y que siempre había Entonces, hecho lo que quería, lo aparentemente. que aparentemente. Entonces, tuvo calidad en el final de su vida y la verdad que más o menos, porque tuvo que capitular, tuvo que rendirse Sí, a ante veces la las presiones presión. son tan grandes. Claro, claro, por dinero, ¿no? Por ambición económica, vaya a saber por qué otras razones. Bueno, sí, Entonces, no, no. sí, Nosotros hemos visto mucho en la procesión esto. ¿no es cierto, Elvira? Realmente es terrible, es terrible. Cómo se dejan de lado otros valores con eso, ¿no? Pero bueno, Así es, así mira, es. Luis, dime una cosa, ¿qué Así que bueno, opinas vos? Porque me interesa mucho conocer tu opinión con respecto a los derechos del individuo para controlar tratamientos de dolencias en las etapas finales de su vida. Es decir, concretamente, una persona que está en pleno uso de sus facultades mentales puede adoptar previsiones para ser cumplidas cuando la gravedad de la dolencia, si llega, pueda impedírselo. Realmente, porque ahora, bueno, el nuevo código ha recogido en el 59 y 60. ¿Qué opinás vos de esa reforma introducida en el código? mira, para decirlo bien concreto, yo Sí, creo que todas las personas a lo largo de todo el desarrollo de su vida, sí, pero sobre todo a partir de la adultez, 18 años, hasta que nos morimos, en uso de su razón, ¿no es cierto?, con sus facultades intactas, tiene el derecho a decidir hasta cuándo y de qué manera quiere vivir. muy O bien. sea, claro, o sea, la famosa eutanasia, ¿no? En nuestro país Todavía es muy, muy discutido eso, hay mucha polémica, ¿no? hay mucha polémica y de hecho, mira, Elvira, se ha generado una red de investigadores de CONICET y de expertos en Sí, bioética para elaborar una ley que habilite la eutanasia activa, en definitiva. ¿Mm? En Argentina, esas reformas que en vos otros mencionás, países está. sí, sí, hay muchos países que la tienen incorporada, pero nosotros llegamos con esas reformas hasta Sí, la eutanasia pasiva. Es claro, decir, podemos establecer una directiva que diga, no quiero que me agobien con terapias. Encarnizamiento terapéutico no, desconecten el respirador, déjenme morir, ¿no? Hasta ahí llegamos. exactamente. Claro, pero el próximo paso es lo que estamos trabajando para ampliar realmente las libertades y no hacerlo solo desde lo económico y de boquilla, sino en lo profundo. Las libertades, digamos, máximas, tienen que ver con poder disponer del propio cuerpo y de la propia vida, además del patrimonio. Y entonces allí es donde se juega este derecho
Y este grupo estamos trabajando para hacer un proyecto de ley nacional que alguna vez tiene que ser tratado en serio en el Congreso Nacional para habilitar el derecho a decidir hasta dónde vivir. La muerte Porque digna, ¿no? la llamada muerte digna o bien eutanasia activa, para que seamos bien claros, Sí. activa. O sea, pedirle a alguien que nos ayude a el final. ¿Por qué pedirle a alguien? Les doy el caso bien claro de, por ejemplo, personas que tienen ELA. El ELA es una enfermedad realmente muy tremenda, es paulatina y nos va asfixiando, asfixiando hasta que ya morimos porque no podemos respirar ni un segundo más. Pero no es solo, no afecta solo los pulmones, sino también nuestros cuerpos, nuestros miembros se paralizan y así vamos perdiendo funciones, cada vez nos vamos convirtiendo en como si fuera una roca, No, diríamos así. Claro, horrible. Y entonces, ¿qué pasa? Hay personas que podemos, como Esteban Bullrich, por ejemplo, con nombre y apellido, que deciden por ellas mismas seguir así hasta el final. Entonces, esa decisión tiene que poder ser sostenida, al igual que la decisión de otras personas como Adriana Strañaro. Ella era una investigadora CONICET, antropóloga, que tenía la misma enfermedad que Esteban Bullrich, pero ella pedía desesperadamente que la dejen morir, que la ayuden a morir. Murió sin recibir esa ayuda, con unos sufrimientos terribles. Dos modelos, dos decisiones. El derecho, para respetar las libertades de verdad profundas, tiene que habilitar ambas posibilidades. Esa es mi mirada. No hay que imponer ni una ni otra. Las dos pues, tienen que ser posibles. sí. Pero bueno, es polémico. Sí, es polémico, bueno, porque toca la bioética, todas esas cosas que, claro, hay argumentos para todo, ¿no? Pero yo creo que en ese caso estoy plenamente de acuerdo con lo que decís vos, ¿no? Y yo personalmente creo, además, que debería existir como una formación o educación, como quiera llamarle, integral. Bueno, a nosotros nos enseñan poco de la vida y de la muerte, nada, ¿no? Es Porque cierto. llegamos medio a los tumbos así, con esos estereotipos, que eres muy niño para hacer tal cosa, o eres muy joven para aquello, o eres muy viejo para casi todo, ¿no? Pues es así. Sí. Yo digo, qué lindo sería una educación para la independencia, verdaderamente, ¿no? Para que en nuestro futuro nosotros estemos preparados para vivir esta etapa. ¿Mm? Es ¿Cómo, muy cierto. cómo lo ves vos a eso? No, que coincido plenamente y también creo, Elvi, que los notarios, la función notarial, tiene Sí, muchísimas herramientas para ayudarnos a planificar el curso de vida y sobre todo a pensar y a programar de la mejor manera a nuestro alcance en nuestras vejeces. Entonces, ahí la labor social de los escribanos y escribanas es tan muy importante. importante. Claro, pero como vos decís, esta educación integral sobre el curso completo de la vida tendría que estar en la escuela, como Claro, decíamos. porque uno tiene esas matrices Claro, de aprendizaje que es muy difícil después modificarlas cuando sos grande, exacto. ¿no? Porque te En van los, metiendo eso desde chico. Sí, y también en las redes sociales, como ahora en los medios de comunicación y por supuesto en las familias, en cada uno de nosotros y en los valores. Deberíamos preguntarnos cómo prepararnos para tener una vida larga, pero también de calidad, en Plena. este sentido que estamos hablando, y bien, o bien con qué herramientas poder garantizar mis directivas, mis inquietudes para que el tercero, la tercera persona que me tenga que asistir cuando yo no pueda hacerlo por mí misma, sepa cómo hacerlo. La cantidad de juicios o de discusiones familiares que evitaríamos si usáramos esta herramienta es fenomenal. La verdad que sí.
Vos que ya has organizado, tan presidido y Sí. participado, representado en nuestro país en este tema de los derechos humanos de la vejez, ¿qué nos podés decir? ¿Cuáles son los adelantos que vos percibís y cuáles son las metas que todavía falta alcanzar? Bueno, lo primero es justamente combatir los viejismos, ¿no es cierto? Hay que preguntarnos acerca de lo que pensamos de de nuestra vejez, luego, bueno, tratar de erradicar todos los pensamientos negativos porque siempre lo absolutamente negativo esconde una mirada falsa, ¿no es cierto? Hacer una mirada crítica de nuestra vejez, pero también es muy importante lograr que la sociedad y los políticos de turno piensen de manera no viejista y diseñen políticas acordes a la inclusión de las personas mayores. Tal cual. El caso más claro es el del derecho previsional, las jubilaciones y pensiones. Entonces, y esto no es solo en Argentina, hoy está todo un Sí, desastre sí, en sí, este aspecto, pero en el mundo está sí. en crisis el derecho previsional. Bueno, hay que tomarse este segmento de los derechos muy en serio y estudiar alternativas, porque si el sistema previsional ya no es sustentable, habrá que buscar otros, pero algún medio tendremos que tener. Por ejemplo, en Japón, que tienen el 30% de personas mayores, y ya saben que de ese 30% hay un grupo, el 40% más o menos, muy importante, de los más mayores que necesitan asistencia cotidiana, ellos hacen varias cosas. Primero, generar una caja para aportar allí a mis cuidados futuros. O sea, además de aportar a las jubilaciones y pensiones, después de los 45 años aportan un plus para la asistencia que requiera más adelante, ¿no? Luego, el desarrollo tecnológico para los cuidados, la educación y en el caso de Japón, como la población está disminuyendo porque tienen pocos nacimientos, promueven la inmigración. En Argentina, ¿qué podemos hacer? Bueno, trabajar sobre los viejismos, eso está a la mano, como lo estamos haciendo ahora, pero también tenemos que apoyar los reclamos de las y los jubilados para que sus salarios mínimos, los básicos y luego lo de todos, alcancen a la canasta básica. Porque esto sí que es un tema muy preocupante de nuestro país y hay una deuda entre las generaciones. Son los más jóvenes los que excluyen a los viejos cortándole los alimentos, como es la determinación de una jubilación paupérrima como la que tenemos en la actualidad. Entiendo que hay una crisis, no soy, digamos, delirante, entiendo que hay una realidad social y económica muy delicada, pero no puede ser que siempre los platos rotos lo paguen las personas mayores jubiladas. Luego hay que desarrollar muchísimas vías de participación de las personas mayores y programas de alfabetización digital. Muchas personas mayores quedan afuera porque no saben usar el celular para una videollamada o lo básico, ¿no es cierto?, de la tecnología de la comunicación de hoy. Bueno, eso no solo lo tiene que hacer el Estado, lo pueden hacer los colegios profesionales, lo pueden hacer las mismas escuelas primarias, secundarias, las empresas, Claro. porque detrás de ese usuario tecnológico hay un consumidor, en definitiva. Así que, bueno, todo eso despacito hay que ir trabajándolo y en el mundo hay sectores que ya lo vieron, como es el mundo de la moda, Elvira. Eso te va a gustar porque sí, las casas de alta marca, ¿no es cierto?, de alta costura, estuvieron advirtiendo que hay un segmento que consume prendas de alta costura que coincide con las personas de 60 y más, y que es un segmento que crece. Entonces, a ese segmento ya lo llamaron sexennials. Entonces, sí, sexennials. Estos sexennials de 60 y más son los que tienen alto poder adquisitivo y quieren invertir, pero no encuentran
ropa que los represente. Entonces empezaron a trabajar para ese segmento y también a contratar estrellas de Hollywood, como Demi Moore, por ejemplo, o Jane Fonda, para promover estos productos. Así que fíjense todo lo que podemos hacer. Todas las consecuencias. Sí, un mundo nuevo. Yo te iba pensando a través de algo que dijiste vos recién, que la soledad aparentemente se experimenta en los dos extremos de la vida, ¿no? En la infancia, cuando un niño se siente solo, o en la vejez. Tal vez porque en el medio no tanto, porque estamos demasiado ocupados con todas las cosas que estamos haciendo entre Sí. medio, pero en esos dos extremos sí. Y si nos detenemos un momento en considerar la situación de la gente mayor, a la que a mí eso no me gusta, eufemísticamente se denomina de la tercera edad, como si decir viejo fuera una ofensa o algo, qué sé yo. Yo soy vieja, bueno, yo no digo que soy vieja, yo digo que tengo mucha antigüedad en la vida. Bueno, como quieras. Pero bueno, pero te quiero decir que ese es un tema que el de la soledad en la vejez, ¿no es cierto? Que de alguna Sí. forma habría que trabajarlo, porque tenga o no tenga familia, a veces el viejo se siente solo, ¿no es cierto? Y sobre todo en las grandes ciudades. Como, Así es, ¿no, Elvira? Ese también es un tema clave, es central para el desarrollo de políticas públicas, pero también para el trabajo cotidiano dentro de las familias o de las eh, ONGs o las empresas, ¿no? Y tan grave es, tan importante es este tema de la soledad no deseada, es decir, el aislamiento, ¿m? Cuando nos sentimos fuera de la comunidad, realmente solos, y esto nos causa angustia, empieza a causar problemas. Es tan importante la relación entre el aislamiento, la soledad no deseada y la salud, el equilibrio biopsicosocial, que en Inglaterra ya Theresa May, hacia 2017 más o menos, advirtió esta relación, es decir, que se había producido un incremento sostenido del uso de la salud pública, o sea, cada vez más gente iba a los hospitales públicos a hacerse atender. ¿Y el problema cuál era cuando se pusieron a investigar? La soledad no deseada, que los deprime, les baja las defensas y te terminan muriendo solos. Entonces, ¿qué hizo Theresa May? Con doble propósito, bajar los costos de la salud pública, pero además permitir que esa persona mayor tenga una vida de mejor calidad en interacción. Puso en marcha un programa para combatir la soledad dentro del ministerio que nosotros llamaríamos de desarrollo social, inclusive que fue muy, muy alabado y muy apoyado por la reina Isabel, por la anterior reina de Inglaterra, ¿no? Que también era muy mayor cuando esto se puso en marcha. Todavía no sabemos los resultados concretos, ¿no? Pero algunos indicios podemos encontrar por datos oficiales de Internet que, bueno, esto ha empezado a generar una mayor interacción, integración de las personas mayores a nivel social, y bueno, empieza despacito a haber cierta incidencia positiva sí, que por el también un no cambio de uso. mentalidad. Es- Claro, un cambio, exacto, exacto. Así que, y nosotros también podemos hacer eso. Sí, De ¿no? hecho, claro, de hecho, por ejemplo, en La Plata o en la ciudad de Buenos Aires en particular, hay muchas actividades para personas mayores. Hay Sí. realmente mucha oferta. Pero ¿cuál es el problema? Las vías de comunicación y las vías de acceso. Hay muchas actividades que se hacen en a lo mejor un centro municipal o en algún geriátrico, pero que no son tan conocidos por las No. propias personas mayores. Entonces ahí es donde hay que ajustar, ¿no? Y luego, bueno, en las propias familias, nosotros preguntarnos, claro, preguntarnos si en nuestras familias hay personas mayores solos o en nuestro entorno socioafectivo, ¿qué hacemos por ellas? Si las invitamos, aunque sea a charlar, las llamamos por teléfono. Hay cosas mínimas que podemos hacer que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida y a la integración
intergeneracional. A mí me encanta que vos, pese a tu juventud, tenés ya un largo recorrido en este tema de la defensa de los derechos de la vejez. ¿Qué mensaje les dejarías vos a los mayores? ¿Cómo deberíamos recorrer nosotros los últimos tramos de nuestras vidas? ¿Qué es el mensaje que nos darías vos? Bueno, primero voy a hablar desde mi edad, que no es tan joven, porque dentro de un par de años yo voy a tener 60 años. Así que estoy ya más cerca de este segmento que de la adultez, ¿no es Ahora cierto? no Ya está. no, todavía no, pero me falta poco. Entonces, eh, ¿qué les diría? ¿Y qué me diría a mí misma? Primero, que tenemos que valorar lo que hemos recorrido. Nuestra historia cuenta, nuestra experiencia cuenta, los errores que cometimos mucho más, porque a partir de ellos, podremos aprender, podemos diseñar un nuevo camino. Entonces, valorar nuestra experiencia, lo positivo y lo negativo, y al mismo tiempo proyectar una vida en este tramo lo más activa posible, aunque tengamos dificultades, aunque quizás estemos en una silla de ruedas, pero siempre hay algo para hacer. Y ese hacer tiene que conectarnos con algo que nos dé placer, que nos dé felicidad y que a su vez podamos, pienso yo, ayudar a otros, porque la alegría trasciende. La vida, ¿no es cierto?, gozosa, digamos, con felicidad, cuando hacemos lo que estamos bien, lo que nos gusta y nos sentimos bien con nosotros mismos, esto trasciende y nos lleva a dar una mano a las demás. ¿Por qué no pensar en trabajar de manera solidaria en ONGs, ¿no es cierto? O bien, si somos profesionales ya jubilados, ¿por qué no hacer un excelente programa de televisión o de radio, como este ejemplo, o colaborar en lo que sea que nos surja en una escuela, etcétera? ¿O por qué no crear nosotros una ONG? En definitiva, hay que seguir adelante, planificar la vejez con esperanza y sobre todo valorando nuestros recorridos y lo que nos queda por hacer. Bueno, estamos llegando a la finalización de este programa. Te quiero agradecer muchísimo. Vos has alcanzado realmente, creo que todas las metas que te has propuesto las has alcanzado. ¿Y qué es lo que estoy segura de que seguís teniendo y generando proyectos y sueños, como decimos nosotros, ¿no? Acá en este programa. Generar sueños es importante. Y tratar No, de hacer todo para cumplirlo, ¿no? Decime. no, muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que tengo muchos sueños. En lo afectivo, bueno, poder seguir alimentando esta familia que tengo, que he constituido con mi esposo, mi compañero, que es Alejandro, con mi hijo, los hijos de Alejandro, en estas familias ensambladas. Poder seguir disfrutando de mis padres, mis hermanos, ¿no es cierto?, de los amigos. Esto es una dimensión muy importante, pero también poder avanzar en mi trabajo, seguir creciendo en el CONICET, que este país no sea desagradecido con el sistema científico. Bueno, en lo inmediato tengo una actitud de mucho compromiso con la defensa de este espacio de trabajo y con la educación. Y el día de mañana, ojalá que puedas seguir tu ejemplo, Elvira. Tal vez tener un programa o bien alguna ONG, en fin, seguir trabajando para la gente, porque eso también es trabajar para mí. Es un aporte maravilloso el que has hecho y seguirás haciendo. Yo, en nombre de los viejitos, te lo agradezco muchísimo y en nombre de la comunidad también. Isolina, es maravilloso todo lo que has hecho, te felicito y te lo agradezco. Bueno, Bueno, si querés darles algún consejo a los que quieran cumplir sus sueños en general, de cualquier tipo, ¿qué les dirías? que ¿Qué tienen que hacer? Que se animen, que dejen afuera los miedos, que no tengan temor al ridículo, que se tienen que arriesgar
y hacerle caso a su intuición y a su experiencia, que es lo que cuenta, no al que dirán ni a lo que los demás aconsejan. Escuchemos la voz interior y seamos felices, que es el objetivo final, a pesar de las dificultades, estar siempre cada vez No mejor. siempre ocurren, siempre existen. No hay Sí, una vida que no tenga dificultades, ¿no es cierto? Pero hay que seguir. así es. Bueno, Isolina, Bueno, muchísimas gracias. Fue un honor inmenso tenerte aquí y espero que pronto, porque este tema da para muchas cosas más, pero con sí, el acotado tiempo que tenemos no nos alcanza. Así que pronto nos vamos a volver a reunir. Gracias. con todo gusto, abrazo enorme, Elvira, sos divina, gracias. Hasta pronto. Chao.